Hola a todos, ahora en este video explicaré el ejercicio número 6 de la aplicación de transistores BJT en DC. Este ejercicio nos pide que para la configuración de polarización estabilizado en el emisor tenemos que determinar la beta de mi transistor, mi voltaje de alimentación y mi resistor en base. El circuito es este que tenemos aquí en la derecha. Aquí tenemos la alimentación, que no sabemos su valor. Nos dice o nos indica que tenemos una corriente en base de 20 microamperes, un resistor en colector de 2.7 kiloohms, un voltaje colector emisor de 7.3 volts y un voltaje en emisor de 2.1 volts, y finalmente un resistor en emisor de 0.68 kiloohms. Para el inciso A, ya sabemos que para la configuración de estabilizado en emisor, la intensidad en colector siempre va a ser beta veces la intensidad de envase. Esto ya es una ecuación determinada y ya establecida. Sabemos que la intensidad en colector es aproximadamente igual a la intensidad que hay en la terminal de emisor. Y la intensidad en base ya la tenemos, no la del circuito, que es de 20 microamperes. Ahora bien, entonces, intensidad en colector es igual a beta veces la intensidad en base. Despejando, nos quedaría que beta es igual a la intensidad en colector sobre la intensidad en base. Reemplazando valores, únicamente sabemos cuánto vale la intensidad en base. Nos quedaría que beta es igual a la intensidad en colector sobre 20 microamperes. Como ya lo había mencionado, la intensidad en colector es aproximadamente igual a la intensidad en emisor. ¿Y cómo obtenemos la intensidad en emisor? Pues por ley de Ohm sabemos que la intensidad es voltaje sobre resistencia. Quedaría que la intensidad en emisor entonces es voltaje del resistor en emisor sobre el resistor en emisor. Haciendo esto ya sabemos que el voltaje que hay en emisor, es decir, en este resistor, es de 2.1 volts. Quedaría 2.1 volts sobre 860 ohms, que es igual a 0.68 kiloohms. Haciendo esta operación nos queda que mi intensidad en colector es aproximadamente a la intensidad en emisor, que es igual a 3.0882 miliamperes. Ahora sí, tomando en cuenta esta aproximación, nos quedaría que beta es igual a 3.0882 miliamperes sobre 20 microamperes. Haciendo esta operación nos queda que la beta es de 154.41. Y para el inciso B, que nos pide el voltaje de alimentación, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a esta parte del circuito de mi alimentación a mi colector y luego a mi emisor. Recordemos, si vamos de más a menos es una caída de voltaje, si vamos de menos a más es una subida de voltaje. Tenemos aquí entrando la alimentación, vemos que es positiva porque no tiene ningún signo negativo, entonces colocamos VCC. Luego iríamos aquí de más a menos, nos quedaría menos voltaje en el resistor de colector. Voltaje colector emisor, vemos que va de más a menos, es una caída, menos voltaje colector emisor, y luego iríamos de más a menos, quedando menos voltaje del resistor en emisor igual a 0. Aplicamos ley de Ohm a los voltajes que hay en el resistor de colector y emisor. Sabemos por ley de Ohm que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Nos quedaría VCC menos la intensidad en colector por el resistor en colector, menos voltaje colector emisor menos la intensidad en emisor por el resistor en emisor igual a 0. Y ahora sabemos que la intensidad en emisor es igual a la intensidad en colector más la intensidad en base. ¿Por qué? Porque aquí viene una intensidad, por aquí viene otra, luego se van a juntar y saldrán por emisor. Es decir, la intensidad en emisor va a ser igual a la suma de la corriente en colector y de base. Y la intensidad en colector ya sabemos que es beta veces IB. Rehacemos esta sustitución. Luego intensidad en B la factorizamos y nos quedaría que mi intensidad en emisor es igual a beta más 1 por IB. Y ahora ya lo reemplazamos, en vez de colocar la intensidad en emisor, colocamos beta más 1 por IB. Y es el único cambio que tuvo nuestra ecuación. Ahora despejamos lo que es VCC
y nos quedaría que VCC va a ser igual a la intensidad en colector por el resistor en colector más el voltaje colector emisor más beta más 1 que multiplica la intensidad en base por el resistor en emisor. Reemplazando ya por los valores conocidos, nos quedaría que mi voltaje de alimentación va a ser igual a 3.0882 mA por 2.7 kΩ más 7.3 volts más 154.41 más 1 que multiplica 24 microamperes por 680 ohms. Y el resultado de esto es 17.752 volts en nuestra alimentación. Pasando al último inciso, que es el resistor en base. Por ley de Ohm sabemos que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Es decir, el resistor en base será igual al voltaje que haya en mi resistor de base sobre la intensidad que hay en el resistor de base. Centrémonos primero en el voltaje que haya en este resistor. Tenemos el voltaje de alimentación entrando, luego quedará un cierto voltaje en mi resistor y luego habrá otro cierto voltaje aquí en la terminal de base. ¿Y qué voltaje hay en la terminal de base? Pues el voltaje base emisor más el voltaje en emisor. ¿Por qué? Porque recordemos, estamos tomando el voltaje que hay de aquí a la terminal de tierra. ¿Y qué voltajes hay aquí? El voltaje base emisor que se encuentra aquí y el voltaje en emisor. El voltaje base emisor ya sabemos que es de 0.7 volts y el voltaje en emisor es de 2.1 volts porque ya lo indica aquí el circuito. Entonces el voltaje en base es igual a 2.8 volts. Entonces el voltaje que hay en este resistor va a ser el voltaje de alimentación menos el voltaje en base. El voltaje que esté restando va a ser el voltaje que se va a quedar en este resistor. Reemplazando nos quedaría que el resistor en base va a ser igual a 17.752 volts menos 2.8 volts sobre 20 microamperes. Y al final nos queda que el resistor en base debe tener un valor igual a 747.6 kiloohms. Una vez ya teniendo los tres resultados, podemos ir a Multisim para comprobarlos. Una vez ya en Multisim, lo único que hice fue copiar mis tres resultados y mi circuito. Para el circuito necesitaremos una fuente de voltaje, estas de aquí, que Multisim las nombra V-Rev. La número 4 es la que necesitamos. También 3 resistores, pero antes de esto igual necesitamos una tierra. Ahora sí, 3 resistores, uno de 2.7 kilos, otro de 680 ohms o 0.68 kilos, este de aquí, y otro resistor que, como no es un valor comercial, voy a seleccionar otro de 680 y ahorita cambiamos su valor. Y necesitamos un transistor. Nos vamos a transistores, luego a transistores virtuales y luego a BJT-NPN. Recuerden que con control R le pueden dar vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez ya teniendo el circuito, vamos a cambiar el voltaje de alimentación, que lo calculamos. Nos dio un valor de 17.752 volts. El resistor de este de aquí era de 2.7 kilos. Y el resistor en base habíamos quedado que era de 747.6 kilos. Y mi beta de mi transistor, nos vamos al transistor, damos doble clic, nos va a desplegar esta ventana, luego daremos en editar modelo y nos vamos a ideal de beta progresivo y lo necesitamos de 154.41. Damos enter,
Le voy a cambiar componente y en aceptar. Y ya lo tenemos. Ahora, para comprobar estos resultados que obtuvimos, el circuito nos dice que debemos tener una corriente en base de 20 microamperes. Entonces, colocamos un multímetro aquí y lo vamos a configurar como amperímetro en DC. Y nos dice que tenemos un voltaje en emisor de 2.1 volts. Daré en simular. Y aquí lo tenemos. Multisim nos dice que tenemos una corriente en base de 19.863 microamperes y el circuito nos dice que es de 20 microamperes. Y Multisim nos dice que tenemos un voltaje en emisor de 2.099 volts y el circuito nos decía que teníamos un voltaje de 2.1 volts. Con esto ya comprobamos que los resultados que obtuvimos son correctos. Y esto sería todo para el ejercicio número 6.